Hace 8 días yo hablaba de en algún punto ejercitarnos en la piedad y yo les comentaba que el ejercicio físico, pues para poco aprovecha, dice el apóstol Pablo, o dice Dios a través del apóstol Pablo, que para poco aprovecha, pero no te está diciendo que no lo hagas, que no te prepares, que no estés alerta para poder defenderte, ¿no? Y más cuando, pues, somos templo del Espíritu de Dios. Eh, pero no me imaginé que, pues, me iban a llevar a caminar de cerro en cerro, ¿verdad? Digo yo a esta mujer, ¿dónde andas metida? Andas metida por allá. Pero tiene que ver con lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a ver la evidencia o evidencias de una vida transformada por Cristo y es algo que tiene que ver con un arrepentimiento genuino. Normalmente cuando se habla de arrepentimiento, las personas siempre pensamos, y me pongo yo en ese lugar, decimos, es que ya dejé de hacer cosas malas y ya dejé de esto otro, ya no hago esto, dejé de hacerlo, pero el dejar de hacer lo bueno también es pecado y muchas de las veces no lo hacemos porque no hay tanto remordimiento de conciencia cuando no hacemos lo bueno. Hay más remordimiento de conciencia cuando hacemos algo. Si pecamos de inmorales, duele mucho. Si pecamos mintiendo, duele mucho. Si pecamos agrediendo a alguien, eh, bueno, no todos, ¿verdad? Hay personas que agreden y ni se sienten mal, pero como que viene ese remordimiento, ¿verdad? Pero eh, cuando dejamos de hacer algo que Dios nos manda hacer, como que no sentimos eso, ¿verdad? Y es un tema extenso porque también la Biblia nos dice a quién debes de ayudar, cómo ayudarlo, darle con sabiduría, darle con inteligencia. Y por eso debemos de estar en constante comunión con Dios para poderlo hacer. Pero el dar, el servir, es una evidencia de una conversión genuina. Eh, vamos a leer Isaías 1:16 y 17 y dice así la palabra de Dios. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. O sea, aquí te está diciendo, deja de pecar de comisión, o sea, deja de hacer lo malo. Pero ahora empieza a hacer el bien, porque no tiene nada más que ver con que dejes de hacer lo malo, sino que también debes de empezar a hacer el bien. Buscad el juicio, o sea, buscar el juicio, la justicia, el darle a cada persona lo que le corresponde y hacer tú de acuerdo a la palabra de Dios. Luego, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Fíjate, ¿por qué Dios le está diciendo? Pero ¿sabes a quién le está diciendo? Le está diciendo a sus hijos. Esto que estamos viendo le está diciendo a la iglesia, a sus hijos, le está diciendo a su pueblo, al pueblo de Israel. No se lo está diciendo a personas que no son sus hijos. Es a su pueblo escogido al que le está diciendo. Pero aquí, contextualmente hablando, Dios da estas instrucciones al pueblo de Israel por toda la maldad que estaban ellos practicando. Fíjate, era tanta la maldad a ellos que les está diciendo que son semejantes a Sodoma y que son semejantes a Sodoma y a Gomorra por todas las situaciones de inmoralidad, de idolatría, de homicidios, todo lo que se veía. Y por eso Él les dice, pueblo de Sodoma,
los compara y les habla de esa manera, por desobedientes. Entonces, Él les hace ver la hipocresía acerca de, les hace ver la religiosidad que están viviendo y todo lo que hacen lo que hacen los hechos hacen, que están haciendo, obviamente, pero que lo que están haciendo lo están haciendo sin amor. Se están haciendo cosas, pero no lo están haciendo por amor, lo están haciendo de una manera externa y por eso dice que está abominando. Dios dice, todos los sacrificios, holocaustos, todo lo que están haciendo, me son abominables. Me da asco que hagan estas cosas. El humo, el incienso, los rituales que están haciendo, que me suenan, sus oraciones, son abominación para mí. Dice la escritura, ¿cómo puedes decir que amas a Dios si no estás amando a tu hermano? Y acuérdese, hace 8 días que veíamos, o sea, usted no le puede decir a su esposa que la ama si no suple necesidades, y no solamente económicas, sino también espirituales, emocionales. O sea, no puede amar de palabra. Hay una alabanza que dice, ¿no? Amémonos de corazón y no de labios solamente. Ahora, todos los sacrificios y holocaustos, dice Dios, que los hacían, pero los hacían sin amor, y es una abominación para él. Mateo 15, capítulo 15, verso 8 y 9 dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Hay personas que dicen, es que Dios ha cambiado mi vida y yo adoro a Dios y yo amo a Dios y amo a mi prójimo, pero los hechos son total y absolutamente diferentes. Entonces dice aquí, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. O sea, todas las reglas que ponían los escribas, todas las reglas que ponían los fariseos, todos los rituales que hacían, pero lo hacían para ser vistos de los hombres. Jesús los exhorta y los reprende fuertemente porque dice, ustedes son como un sepulcro blanqueado. Ustedes son, les decía, son como un vaso que está bien limpiecito por fuera, pero por dentro está sucio. Mira, gracias a Dios que nosotros somos de otra época. O sea, me refiero de otra época, sí podemos caer en esto. Pero nosotros, la gracia de Dios nos ayuda, el Espíritu nos convence y es cuando empezamos a hacer cosas que le agradan a Dios. Hagas mucho o hagas poco, si lo haces para glorificar a Dios, está bien. Eh, Dios habla mucho en la Biblia, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, en el Antiguo y en el Nuevo, eh, acerca de personas desprotegidas, acerca de personas desamparadas, acerca de personas que no tienen pues ni siquiera lo mínimo. Y a lo mejor nosotros decimos, bueno, pues a lo mejor no trabajan, o a lo mejor sí. Hay veces que, por eso dice que tienes que saber a quién ayudas, ¿verdad? Hay veces que no trabajas, pero hay personas ya que entran en un desamparo cuando tienen cierta edad, cuando sus hijos los abandonan, cuando sus hijos son unas rapiñas que le quitan el apoyo, ¿verdad? Como nos tocó ver. Entonces, ¿qué puede hacer, por ejemplo, una señora mayor que, por ejemplo, la manipulan sus hijos y le quitan el apoyo que le dan? O sea, ¿qué puede hacer esa señora? Y es
donde Dios entra ahí, que de alguna manera tiene cuidado de ese tipo de personas. Ahora, este sector, por llamarlo de la sociedad, viudas, huérfanos, personas de ya muy grandes, ancianos, que a veces los hijos los abandonan, que a veces los dejan ahí nada más a lo que vaya saliendo, ¿no? Ya a nosotros nos tocó ver, a mí me llamó la atención que la necesidad te hace que saques fuerzas de debilidad. La necesidad te hace que saques fuerzas de donde tal vez no las tienes. Una ancianita, bueno, es que yo la veo más ancianita que todos nosotros que somos mayores, ¿verdad? Porque yo ya puedo considerarme un anciano de 60 años. Yo no sé si me considero, ¿no? Pero bueno, no me siento, pero la señora ya mayor, le dimos una reja con refresco, con frijol, con arroz, bien pesada la reja. Y esta señora de mayor de edad, sí, me lo llevo y le digo, le decimos, oiga, si quiere le damos un aventón para allá. No, yo me lo llevo, sí puedo, aquí está cerquita. Dios de mi vida, cuando la vemos que camina por la carretera y luego baja la loma y luego sube la loma la señora con su... Oye, yo iba con una caja, yo ya iba pero aventando, como dicen por ahí, el bofe, ¿no? Cansadísimo porque bueno, pero todas estas personas Dios tiene cuidado, los protege, dice que no solo tiene cuidado de la gente de afuera, o sea, me refiero, ahorita le voy a decir por qué, le voy a leer, tiene tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, nos habla acerca de estas mujeres y de estos hombres o de estos niños o de personas que están desprotegidas y también no solamente por el gobierno, por llamarlo así, eh, sino también por su pueblo, que muchas de las veces no hacen algo más allá. Y yo hablo de aquí, la verdad, yo les doy las gracias a todos ustedes porque ustedes han ayudado para la cárcel, han ayudado, de verdad es una gran bendición. Mira, somos pocos, pero somos bien guerreros. Yo les doy las gracias. Se hizo evento de niños para la cárcel, se hizo evento para los hombres, para las mujeres. Se hace todo, pero somos un equipo. Todo el mundo ayuda con ropa, con papel de baño y con todo lo que se va pudiendo. Yo considero que somos de la élite. Somos soldados de fuerzas especiales. Somos pocos, pero siento que vamos caminando con ese objetivo de dar. Y por eso les doy las gracias. Pero esto no lo vas a ver en todos los lugares. Y no digo porque seamos la crema innata. Te digo porque tal vez te vayas a otra ciudad y te vas a topar y vas a querer, oiga, aquí qué se hace y a ver qué ocurre. Y no lo vas a encontrar. Somos afortunados que Dios nos pone con ese tipo de personas. Eh, entonces, fíjate lo que nos dice del cuidado que Dios tiene para con esas personas. Salmo 68:5 dice que Él, Salmo 68:5, Padre de huérfanos y defensor de viudas. Dice, Él es Padre de huérfanos y defensor de viudas en su santa morada. O sea, él defiende, él no va a desamparar a una persona aunque esté sola. En lo más escondido de la sierra no la va a desamparar. No va a desamparar a un niño que esté por allá en lo más escondido. No lo va a desamparar. En el desierto. No desamparó a su pueblo. Él les dio pan para que comieran, les dio carne, les dio agua de la roca, que es Jesús.
Él suple necesidades, pero también nos ha encomendado aquí una comisión bien tremenda. Dice también, el preso agobiado será libertado pronto. No morirá en la mazmorra ni le faltará su pan, en Isaías 51:14. O sea, Dios tiene cuidado de los presos. ¿Sabes que Dios se identifica con todas esas personas? Cuando, cuando tú haces algo por ellos, se lo estás haciendo a Dios. Cuando tú haces algo por otra persona o o ayudas a que alguien lo haga, porque no todos podemos andar en lo mismo. Pero por eso les digo, ustedes son un pilar para que nosotros o los que vamos a algún lugar podamos hacerlo. No todos tenemos un llamado para ir a la cárcel, tal vez no todos tenemos un llamado para ir al hospital o un llamado para ir al cerro, allá a la sierra, al Perote, pero ¿sabes qué? Todos vamos funcionando así como escaloncitos que va subiendo y cada escalón es importante. Un escalón está arriba, pero es tan importante como el que está abajo. ¿Sí me explico? Entonces, Mateo 24, 25, perdón, Mateo 25, 43, 45 dice, fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces él le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a mí, a uno de estos más, no me lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicieron. Y pequeños te habla, pequeños tal vez en el Evangelio, y pequeños te habla de niños también. De verdad, yo me quedé impresionado. Una niña, ¿cómo son agradecidos, no? Para empezar la comida, ¿no? Pero una niña de 6 años, esta niña iba yo caminando por el Pedregal así en descenso, y esta niña me iba quitando las piedras. Dices tú, te conmueve. O sea, una niña que tenga, o sea, digo yo, bueno, no puede quitar las piedras porque estaba todo bien pedregoso y lleno de lodo y así resbaloso, bien raro. Pero la niña iba y luego se agachaba y quitaba una piedra grande, ¿no? Entonces, las personas son agradecidas y créemela de que a través de lo que tú haces por ellas, y nos ha ocurrido en la cárcel, es una manera de decirle, de presentarle el evangelio. Tal vez esa persona, por su tradición, por su religión, por lo que tú quieras, nunca va a aceptar eh, la palabra como nosotros la damos. Yo tengo muchos parientes que no reciben la palabra, no reciben por no quererse cambiar de religión, lo que la abuelita los enseñó, lo que el papá los enseñó, lo que traen ya de todos los ancestros, ¿no? De tradición. Pero tal vez sí vean en nosotros a Jesucristo. Y tal vez sea suficiente, aunque no les hables de la palabra, que lo debemos de hacer, ¿eh? Pero si no la reciben, de todos modos van a recibir el amor de Cristo. Eso, eso es, eso es sumamente importante. Eso es sumamente importante. Dios tiene cuidado de los desprotegidos y es por eso que tanto en el Antiguo Testamento nos habla, ahí en Isaías lo vimos, como en el Nuevo Testamento también nos habla.
de este cuidado que Él tiene, de este cuidado que Él tiene para con ellos, para con todos aquellos que tienen necesidad, de los huérfanos, de las viudas, como nos dice que están tan desprotegidos. Pero fíjate que no solamente es que estas personas quedan desprotegidas en cuanto a que no tienen que comer, que no tienen lo mismo que nosotros tenemos aquí en la ciudad, que nosotros tenemos agua limpia a la mano, tenemos un refrigerador, eh, tenemos una regadera, un baño limpio, y cuando vas a esos lugares tienes que poner un guardia para que te cuide, que no entre otra persona, porque tienen una telita ahí para cubrir y allá entre lodo y está, mira, yo creo que a mí en lo particular siempre me está recordando Dios el que estás aquí en una guerra. Me encantó lo que leímos al principio de la guerra. Es que estamos en una guerra, pero si nosotros doblamos las manitas ante lo que nos está ocurriendo, me refiero que si no estás preparado para todas estas cosas, para toda buena obra, como dice Timoteo, vas a caer derrotado. Vas a caer derrotado. ¿Por qué? Porque te vas a cansar físicamente y te vas a enojar. Por eso cuando las viudas de los griegos eran desatendidas en aquel tiempo, nombraron a diáconos y los nombraron, pero con ciertas características. Decían llenos de fe y del espíritu. Cualquier cosa que hagas tiene que ser hecha para Dios. Cualquier cosa que hagas en tu vida, por más insignificante que tú la veas, la debes de hacer para Dios. De hecho, todo el día nuestra mente debe de estar cautiva a Jesucristo. Todo el día. O sea, eh, es una práctica, es un ejercicio que debemos de tener en todas las actividades. Servir como si lo estuviéramos haciendo para Cristo. Dice Rick Warren en uno de los devocionales que el tiempo que estamos aquí en la tierra es una asignación temporal. Ya muchos, la asignación temporal nos está llegando más que a otros. Hay unos que vienen haciendo, hay otros que son niños, hay otros que somos sesentones, otros setentones y otros ochentones. Entonces, pero esto es temporal. Y a veces puedes decir, es que me siento triste, me siento agüitado, no encuentro ninguna motivación para hacer las cosas. El cristiano debe encontrar su qué, su honor, su propio honor, ¿verdad? El cristiano debe de encontrar su propio honor estimulándose a sí mismo. Me refiero a que cuando nadie te echa porras, tú tienes que echarte porras. ¿No vieron cuando un niño o una niña estaba aventándolos a todos en un tobogán y luego a la niña no hay quien la empuje y ella misma se empuja, ¿no? Sí, no estés esperando que alguien te eche porras y que diga, ay, mira lo que estás haciendo. No, debes encontrar en tu propio honor el estímulo necesario para vivir una vida piadosa, para entrenarte en la piedad. No esperes ni siquiera de tu esposo, ni de tu esposa, ni de tus hijos, ni de tu patrón del trabajo. En nadie debes de encontrarlo porque no lo vas a encontrar. Cada uno de nosotros somos individuos. No lo busques ahí. Búscalo en tu propio estímulo. Esfuérzate. Lo que te hace bien. Si tú le das algo a tus hijos y te pagan con cachetadas y si tú les das abrazos y te regresan balazos, pues bienvenidos, ¿no?
O sea, nunca esperes que te den lo bonito de la vida. No lo esperes. Decía mi papá, es que un padre es para 100 hijos y 100 hijos no son para un padre. Y no me refiero a mis hijas. Me saqué la lotería. Pero es cierto, debemos encontrar en nuestro propio honor el estímulo necesario para echarle fibra, para echarle para adelante. Y cuando digo en nuestro propio estímulo, no estoy sacando a Jesús de ahí, sino lo que decía mi hija hace un ratito, ¿no? O sea, cantando alabanzas y todo esto, mira, déjalos a tus enemigos que se maten entre ellos, déjalos a ellos que se maten. ¿Por qué te dice que debes de encontrar en tu propio honor? O yo lo saqué así, lo estoy ilustrando, porque a veces le das honor al que te está agrediendo, le haces caso. Y hacerle caso al necio, o sea, la Biblia menciona la palabra necio. Traducido a las palabras de Gerardo, es engrandecerlo. Al agresivo, hacerle caso al agresivo es engrandecerlo, es darle un honor a él. Por eso dice que en tu propio honor debes de encontrar el estímulo necesario para vivir una vida piadosa, una vida santa, una vida que glorifique a Cristo en tu propio honor. No esperes nada. O sea, tienes que pedir ayuda cuando se pueda, cuando necesites, y tienes que dar ayuda. Pero ¿sabes qué? Todo viene de allá de arriba, incluso cuando utiliza a personas. Esto dice Santiago 1:27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha delante del mundo. Ok, Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros y tiene cuidado de esas personas. Pero ¿qué hago yo? O sea, porque estaba escuchando a un general de la Guardia Nacional acerca de todos aquellos que van a sacar a un albergue y que para llevarlos a un albergue en los desastres que ha habido, y él les estaba compartiendo la palabra, o sea, con una ilustración que ya conocemos nosotros, dice, fíjese, les voy a platicar de una persona así, decía el general, de una persona creyente, muy entregada a Jesús, con su fe en Dios. Y les decía el general, entonces se estaba inundando ahí en su casa y entonces llegan los de la Guardia Nacional. No, es que se va a inundar, no, es que Dios me va a rescatar. Luego se van los de la Guardia Nacional y llega la Sedena. Y entonces, vámonos, señor, que por aquí, mire, se está inundando su casa, no se vaya a ahogar. No, es que mi confianza está puesta en el Altísimo. Gloria a Dios, aleluya, Él me va a rescatar. Luego llega la Secretaría de Seguridad Pública, ¿verdad? Ahí en un helicóptero y están bajando ahí con la soga y, señor, véngase, lo vamos a sacar. No, porque Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y total, ¿verdad? De que, pues este señor, después de que le mandan a la Marina, a la Guardia Nacional, al Ejército y a todos para rescatarlo, pues se muere y llega ya con Jesús. Y entonces dice, oye Dios, yo que estaba cerca de ti, yo que prediqué en la cárcel, yo que iba a hacer senderismo allá para llegar a una casa. Y mira, ¿por qué no me hiciste el paro? ¿Por qué no me ayudaste? ¿Que no te ayudé? Mira, te mandé a la Guardia Nacional, te mandé al Ejército, te mandé a la Marina, te mandé a Seguridad Pública. ¿Qué querías que hiciera? No quisiste atender la ayuda, ¿no? Entonces, Dios tiene cuidado, pero ha dejado un ejército de sus hijos cristianos aquí que tienen que cumplir con la misión. Nosotros tenemos que cumplir con la misión que Él nos ha encomendado. Ay, muchas veces escuchamos, ¿no?
que las personas dicen, Dios que lo ayude, ojalá y Dios tenga misericordia. Ay, es, ¿verdad? Que Dios lo haga, Dios te lo pague. Ay no, eso no, perdón, te proteja como madre. Dios te lo pague, ¿no? Bueno, pero Dios aquí nos dice que lo que nosotros tenemos que hacer. O sea, que yo como luz del mundo llevar la luz a todos aquellos que no la tienen. Dios nos da para poderle dar a otra persona. Y ya hablo de que te da en la economía y hablo de que te da fuerzas, te da energía, te da poder para poder hacer lo que debes de hacer, ¿verdad? Para poder trabajar en su obra. Por eso dice, esa religión, la pura, es ayudar a los pobres y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha delante del mundo. Ahora, ¿pero qué debo hacer con un enemigo que tiene hambre? Está viendo, es que a veces busco así como que ilustraciones y estaba viendo un soldado que de pronto en la guerra se mete en la trinchera del enemigo. O sea, va corriendo para cubrirse y cuando llega ve los uniformes diferentes, ¿no? Pero bueno, ahí le invitan un chocolatito, ¿no? Ahí se cumple la palabra. Entonces, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Imagínate, ¿cómo podemos tratar a un enemigo así si ni siquiera al amigo lo atendemos a veces así? Es, si tu enemigo tiene hambre, dice Romanos 12:20, dale de comer. Si tuvieres sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza y Dios te lo pagará. O sea, Dios te va a pagar todo eso. Dios no es deudor de nadie. Dios no es deudor de nadie. Dios no le queda de ver a nadie. Cuando das al pobre, a Dios le prestas. Y todo el bien que tú haces, Dios te lo volverá a pagar. Pero nos da miedo la desconfianza, ¿no? Nos da miedo a veces ir a un lugar y yo lo entiendo. El miedo a emprender algo nuevo o hacer algo nuevo da cierto temorcito, vergüenza tal vez. A mí al menos hay cosas que hago que no soy bueno para hacerlas, pero que me tengo que aventar. Yadira es la de la alabanza allá en Vargas, pero cuando ella no puede por su trabajo, yo me la tuve que aventar, todo desafinado, ¿no? Así con los gallitos y todo eso, pero me lo tuve que aventar. Me tiemblan las piernas, pero porque es para Dios y yo quiero hacerlo para Dios. Pero es que debemos de dar ese paso valiente. El miedo, no creas que los soldados no sienten miedo. Lo que hace un soldado es que enfrenta ese miedo. ¿A qué tienes miedo? ¿A qué le podemos tener miedo? ¿Qué te deja paralizado? El miedo, mira, el miedo puede ser un, ¿cómo se le puede llamar? El miedo puede ser algo como una protección para tu vida o para la de los tuyos. Cuando le das un enfoque, pero tienes que enfrentarlo y tienes que darle un enfoque. Por ejemplo, José dice, pero tuvo temor de ir allá porque reinaba todavía el hermano de Herodes. Entonces se fue a Egipto para que se cumpliera la profecía. Pero dice, tuvo temor y por temor protegió a su hijo, pero no se quedó ahí con el miedo paralizado, no, a ver qué tengo que hacer. Pero hay un temor que te paraliza
y que te hace que no asumas nuevos retos, hay un temor que te paraliza y dices, ¿cómo le voy a hacer aquí? Yo estoy en un nuevo trabajo y no sé absolutamente de nada. No sé nada de ese trabajo prácticamente, ¿no? Sin embargo, Dios dice, a ver, cumple lo que has predicado, aprende, estudia, échale ganas, súbele y tengo que hacerlo. Cuando entras a un mundo desconocido, obvio sientes eso, ¿no? Pero pues a veces tienes que ver cuando menos un artículo de la ley que dice de la ley del trabajo o cosas así que la verdad no sé aquí como que ni papa, pero tienes que hacerlo. Tienes que estudiar. Acuérdate que todo el tiempo es de constante preparación, de estudio, y tiene uno que ir aprendiendo porque salen cosas nuevas. Y si yo digo, ay, pues ya tengo 60 años, ya, ¿qué va a ser de mi vida? No, ya, me voy a sentar a esperar la muerte ya que llegue, no. Ya que puedo aprender yo, ¿no? Tengo que aprender, o aprendo, pero tengo que aprender, ¿verdad? Así yo te lo recomiendo. Aprende o aprendes, pero tienes que aprender. Hay una señora que a los 60 años empezó a escribir, después de vivir una vida desordenada, ella da testimonio, en lo que fue a lo largo de su vida volvió a escribir 60 libros, empezó a los 60 años a escribir. Entonces, yo te digo, no te desanimes, sigue sirviendo a las personas, sigue cumpliendo con esta transformación. Acuérdate, deja de hacer lo malo y empieza a hacer lo bueno. Deja los pecados de comisión y deja también los de omisión. Entonces, podemos nosotros ahorita, para terminar, que una vida transformada por Dios, por medio del arrepentimiento, vamos a resumir en este texto que les voy a leer, en Hebreos 13, verso 2 y 4, que dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvieras presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Eso es lo que Dios me puso en el corazón, y de verdad te digo, échale ganas, no tengas miedo, no va a pasar nada si tú te atreves a hacer algo por otra persona. No te vas a quedar pobre, no te vas a quedar en la miseria si lo haces. Sin embargo, sí te vas a quedar sí vas a recibir recompensas de Dios. Incluso, yo digo enemigos, pero hay veces que hay personas que no son tus enemigos, pero no tienes cierta empatía con ellos, ¿no? Como que no concuerdan. Pero aún así con ellos tenemos que hacerlo. ¿Sí? Oremos. Padre, te damos las gracias por tu palabra, te damos las gracias por tu amor y te damos las gracias, Padre, porque tú te has manifestado en este día para con cada uno de nosotros. Te rogamos que te sigas manifestando, que la obra maravillosa que has comenzado en cada uno de nosotros, la sigas perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Oramos para que en semana, Señor, también procuremos alimentarnos de tu palabra, que podamos hacer el bien, que podamos vivir una vida piadosa como tú nos mandas a hacerlo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, y que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pues que Dios los bendiga a todos. Salúdense.